Ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral de que investigará formalmente al presidente Gustavo Petro por su campaña presidencial del 2022, el mandatario respondió con una frase que ha acuñado desde hace semanas: comenzó el golpe de Estado. También llamó a la movilización social para respetar el voto popular, mientras que ordenó al ejército que no levante una sola arma en contra del pueblo. Además, convocó al cuerpo diplomático a contarle al mundo acerca de lo que considera una violación al fuero presidencial y a la constitucionalidad. Consultamos al constitucionalista Juan Antonio Barrero Berardinelli acerca de si el Consejo Nacional Electoral tiene poderes constitucionales para investigar e imputar al presidente, y al analista político Alejandro Chala cuáles serían los alcances políticos para el más de año y medio de gobierno que le queda a este mandato. Hoy es miércoles 9 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comunicado de prensa. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, confirmado. Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucy Aide Mogollón, Alfonso Tesorera, María Lucit Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores. Así comenzó este martes 8 de octubre la rueda de prensa que dio el Consejo Nacional Electoral. El magistrado César Lorduy tomó la palabra conforme a como lo rodeaban los magistrados. 7 de ellos votaron a favor, otros 2 hicieron salvamento de voto. Y por eso queremos preguntarle al subeditor de política, Mateo García, ¿cuál es la noticia que se produjo este martes? Carlos, un saludo para usted y un saludo para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Fueron 2 noticias. La primera a favor del presidente Gustavo Petro, y es que el Consejo Nacional Electoral negó la ponencia que pedía investigarlo e imputarlo a él y a su campaña, a su gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, por haber iniciado la campaña presidencial antes de tiempo, antes de que el calendario electoral así lo estableciera. Estamos hablando de un evento en septiembre del 2021, si no me fallan las cuentas, que se llevó a cabo en Barranquilla. La famosa manifestación de la P, que costó miles de millones, costó 3.000, 4.000 millones de pesos, y habría sido financiada por el megacontratista Euclides Torres, quien luego obtiene muchos más contratos cuando el presidente Gustavo Petro llega a la presidencia de la República. Eso es otro cuento, digamos que ahí lo detengo ahí. Pero entonces el Consejo Nacional Electoral a primera hora decidió que no, que el presidente Gustavo Petro no inició su campaña fuera de tiempo y que esa manifestación, en la cual evidentemente Gustavo Petro habló como candidato y que costó miles de millones, fue una reunión política. Llama la atención que una reunión política cueste tanta plata y sea tan llamativa y tan exótica, pero esa fue la primera noticia para el presidente Gustavo Petro. Salió una noticia a su favor del Consejo Nacional Electoral y esa noticia sí fue respaldada por el jefe de Estado. Un par de horas después, hacia las 2 de la tarde más o menos, el Consejo Nacional Electoral, los mismos que habían decidido negar esa otra investigación, decidieron acoger la ponencia elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, de origen liberal y del Centro Democrático, respectivamente, en la cual ellos pedían iniciar una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro e imputarle cargos a él, a su gerente de campaña y a cuatro personas más de la campaña, 3 personas más, porque ya estoy contando arroba, 3 personas más de la campaña por la presunta violación de topes electorales durante la primera y la segunda vuelta presidencial. Ahí también se ven cobijados o afectados los partidos Colombia Humana y la UP, quienes están ahí involucrados
Un poco, y esa es la decisión. La decisión es que la noticia es que después de varias semanas de aplazamientos, de dilatación, de una que otra jugadita para tratar de retrasar esta decisión, el Consejo Nacional Electoral decide iniciar una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y su campaña presidencial del 2022. Puntualmente el Consejo Nacional Electoral es hábil de alguna manera y dice que la investigación es contra el candidato Gustavo Petro y candidato ciudadano Gustavo Petro, porque recordemos que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar al presidente de la República, pero sí las campañas. Eso sí hay que tenerlo claro, y seguramente más adelante en este episodio se va a tocar mucho ese tema. Y bueno, la noticia sigue desarrollándose durante todo el día, porque inmediatamente el presidente Gustavo Petro reacciona y dice que se inició el golpe blando y hace un llamado para que las personas y sus bases salgan a la movilización nacional, e incluso ya emprende acciones internacionales con organismos internacionales, porque según él se inicia el golpe blando o el golpe de corbatas del que venía hablando hace varias semanas. Una votación de 7 magistrados a favor y 2 magistradas que hicieron salvamento de votos. Se trata de Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez, las dos del Pacto Histórico. Esto dijo durante esa misma presentación del Consejo Nacional Electoral la magistrada Alba Lucía Velázquez. Mi salvamento de voto, primero que todo, es porque desde un principio he sostenido que nosotros como Consejo Nacional Electoral no somos la autoridad competente para investigar al señor presidente. Considero que que la resolución está dirigida a investigar al señor presidente. Y hay otros elementos también por los que salvé, y es asuntos jurídicos que están en manos en este momento de los ponentes, que tienen que ver con temas como cómo se recauda la prueba, cómo se incorpora el expediente, cómo se traslada las partes del proceso. La doctora Fabiola Márquez y yo salvamos votos también con los mismos argumentos. Entonces, Mateo, está el tema del presidente y su fuero presidencial, su, argumento de que es inconstitucional que el Consejo Nacional Electoral lo investigue y lo juzgue. Y por otro lado está también el de su gerente de campaña, Ricardo Roa, quien es noticia cada cierto tiempo en nuestro acontecer nacional como presidente actualmente de Ecopetrol, pero como gerente de campaña lo investigan, y esto sí podría tener entonces esas connotaciones penales, no solo él, sino también otros miembros de la campaña, ¿no? Claro, pero el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa. Entonces aquí también hay que tener claro varios escenarios. Se inicia entonces una investigación formal. Realmente el calendario es muy apretado. Hay quienes dicen que no vamos a llegar a nada realmente, porque ya la investigación vence el 19, creo que es a mediados de junio, cuando se cumplen los 3 años de la elección. Y bueno, y aquí a eso tiene que pasar un montón de cosas. De hecho, los primeros avances tienen que pasar 60 días hábiles. Estamos hablando ya de finales del 2023. Ya quedó, esto es el Consejo Nacional Electoral es un tribunal político, eso no se puede desconocer. Está conformado por las principales fuerzas políticas que gobiernan el Congreso de la República. El mismo presidente Gustavo Petro tiene 2 asientos ahí con sus representantes del Pacto Histórico. Y ya uno no sabe cómo pueda cambiar. Pueda que estos mismos magistrados que hoy votaron a favor de acoger la investigación, más adelante, después de escuchar las pruebas, de escuchar a los apoderados del presidente, incluso al propio presidente Petro, decían que no hay suficientes elementos para continuar con la investigación, o pueda que siga así, y el caso del presidente Gustavo Petro se iría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es su juez natural, mientras que el caso, por ejemplo, de Ricardo Roa, sí podría llegar, por ejemplo, a la Fiscalía. Recordemos que el gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, pagó cárcel por irregularidades relacionadas con la campaña y todo ese tema de Odebrecht también. Entonces ya sería otra instancia, mientras que el Consejo Nacional Electoral se queda con unos temas, administración de
más administrativos, puede de hecho quitarle la personería jurídica a la UP y a la Colombia Humana, y también puede hacer algunas sanciones económicas contra los involucrados, pero hay que tener en cuenta que el Consejo Nacional Electoral en ningún momento puede juzgar al presidente de la República. Eso, si así lo decide el transcurso de la investigación, va a ser la Convención de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal y como lo han señalado recientemente el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que han dicho que el Consejo Nacional Electoral tiene las facultades para investigar la campaña presidencial, pero en ningún momento tiene las facultades para sancionar al presidente de la República, por lo cual esto debe terminar en la Comisión de Acusaciones. Hagamos un trazado de las faltas que habría cometido la campaña Petro Presidente según esta investigación preliminar del Consejo Nacional Electoral. En la primera vuelta, habría violado los topes de campaña por más de 3.709 millones de pesos, con las siguientes faltas. Primero, omisión del aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, por la suma de 500 millones de pesos. Luego, omisión del reporte del préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por suma de 500 millones de pesos. Omisión del reporte del pago a testigos electorales por suma de más de 931 millones de pesos. Omisión del reporte de gastos de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos. También omisión de los pagos efectuados desde la campaña al Senado 2022 de la coalición Pacto Histórico por la suma de 200 millones de pesos. Omisión del reporte de ingresos y gastos de servicios de transporte aéreo por la suma de 1.249 millones de pesos. Este es el monto más alto. Y finalmente, omisión del aporte realizado por la Unión Sindical USO por más de 120 millones de pesos. Luego, para la segunda vuelta, destaca el Consejo Nacional Electoral que se superaron los topes por 1.646 millones de pesos, repartidos de esta manera. Primero, omisión del reporte de gastos por el pago del evento realizado el 19 de junio de 2022 en el escenario Movistar Arena en Bogotá, que fue la celebración de su victoria electoral, por 100 millones de pesos. Luego, omisión del reporte de pago a testigos electorales por más de 177 millones de pesos. Omisión del reporte de gastos del servicio de transporte aéreo por más de 962 millones de pesos. Omisión del reporte de ingresos y gastos por pagos realizados por el movimiento político Colombia Humana en una suma que da 530 millones de pesos. Finalmente, omisión de los aportes realizados por la Unión Sindical Obrera USO por 379 millones de pesos. Bueno, y durante este martes el presidente hizo varios tweets en su cuenta en X, algunos fuertes. El primero comenzó diciendo que comenzó el golpe de Estado. Luego, hacia horas de la noche, dio la locución presidencial en la que dijo lo siguiente. Estos son algunos extractos de las frases más importantes del presidente en esa locución. Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Le solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente, ordeno a la fuerza pública toda no levantar un solo arma contra el pueblo. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. En una locución que de hecho fue más corta de lo habitual, también tuvo espacio para decir lo siguiente acerca de los argumentos del Consejo Nacional Electoral. Quiero desmentir las 5 principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra. 1.
Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. 2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022 y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. 3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. 4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. 5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición que busca a toda costa poner en duda mi integridad. Por supuesto, con la reacción del presidente también vino la reacción de muchos de sus defensores que vienen de voces múltiples, desde los influenciadores, algunos de ellos pagos, hasta congresistas del pacto histórico que se manifestaron inmediatamente. Escuchamos, por ejemplo, al congresista Santiago Osorio. El fuero presidencial se respeta y ninguna organización por fuera del Congreso de la República puede investigar a un presidente de la República en ejercicio, y por eso queda absolutamente claro que la posición que ha tomado el Consejo Nacional Electoral rompe la Constitución. Y por este motivo hago un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas del progresismo en el departamento de Caldas a que acordemos ya una hoja de ruta y un plan de acción para defender la democracia. Lo que ha sucedido el día de hoy es absolutamente grave y por eso no vamos a permitir que exista un golpe de Estado en Colombia. El concepto de golpe de Estado, la frase del presidente y de hecho hashtags como no más golpe de Estado se convirtieron en la conversación a partir de ahí. Influenciadores, como decíamos, pagos, como por ejemplo Celso Tete Crespo, que representan a múltiples voces, dijeron cosas como estas. El plan de la oligarquía colombiana para darle un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro se llama lawfare, que traduce guerra legal. Ya estaría en marcha y estos son los 3 pasos. 1. Activan una campaña de desinformación, desprestigio contra el gobierno. Aquí ayuda a la prensa propiedad de ellos mismos y cientos de cuentas falsas que alimentan tendencias pagas a diario. Ocultan las noticias positivas del gobierno, que son muchas, exageran y priorizan los errores y lo negativo. De esta manera ya van creando las malas percepciones sobre el gobierno del cambio. ¿Cómo entender este escenario que desde lo político es poner en duda la campaña Petro presidente y lo que significa para el mandato del presidente Gustavo Petro en este momento, pero también para desde otros puntos de vista lo que representa una violación a la constitucionalidad y desde otro punto de vista un golpe de Estado? Además, el llamado a la movilización social, a las organizaciones de la sociedad para que estén atentos
y en guardia. Y esto pues también genera una tensión que está latente ahí. Consultamos entonces al politólogo Alejandro Chala, investigador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación o Fundación Pares, columnista de la revista Raya. Además ha hecho unos hilos en Twitter que tienen un análisis muy pertinente. Alejandro, bienvenido, ¿y cómo lo ve usted? Bien, pues como tú bien señalabas, Carlos, venimos de un escenario bastante hilarante en términos de lo político porque hace no más de 4 o 5 días Juan Fernando Cristo en este Festival de las Ideas del Grupo Prisa en Villa de Leyva eh, hace público finalmente un documento que se estaba esperando desde hace bastante tiempo, que era el Acuerdo Nacional. Finalmente, cómo se iba a aterrizar esta idea que desde hace 2 años se ha venido transando, se ha venido discutiendo y que había sido muy gaseosa, que el gobierno había planteado desde un acuerdo tácito con los partidos en el Congreso a un acuerdo que implicara a toda la sociedad civil, a todos los gremios empresariales, a todos los partidos y a todas las bases sociales y políticas y a la ciudadanía en general. Y se da en un escenario extraño porque precisamente pues ya se sabía que se iba a tomar una decisión hoy. De hecho, según fuentes periodísticas a las que tuve en algún momento acceso en estos días, ya se sabía que el Consejo Nacional Electoral sí iba a tomar la decisión el día de hoy, pero no se sabía que fuera a tomar una decisión, digámoslo así, que fuera a favor de esta ponencia. De hecho, hay un golpe muy fuerte porque hay dos votos con los que hasta cierto modo quizás el gobierno podía contar y negociar, que era el del magistrado Quirós y el del magistrado Vaquero, del Partido Verde y del Partido Liberal, que terminaron volteándose a último minuto y que terminaron entregándole precisamente digamos, el apoyo a la ponencia de Álvaro Hernán Prada y pues que termina siendo una votación bastante estrepitosa, ¿no? Una votación 7-2 que habla también un poco de cómo se está resquebrajando también la coalición de gobierno por fuera del Congreso. Dentro del Congreso ha sido mucho más fácil para el gobierno sostener esta coalición que se mantiene en cuidados intensivos, porque una parte del Partido Verde pues obviamente está fragmentada, el Partido Liberal está igual, pero por fuera sí ha habido una situación mucho más compleja. Y esto nos abre un escenario que por ahora y en el análisis primordial tiene 3 grandes consecuencias, que es lo que tú señalas que publiqué un poco en el hilo analizando un poco esta situación. El primero es que claramente esta decisión del Consejo Nacional Electoral termina por congelar el acuerdo nacional propuesto pues, precisamente por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y lo congela no en el sentido de herirlo de gravedad, como si, por ejemplo, quedó herida la paz total cuando sucedió todo el tema de la mesa con el ELN, sino que lo congela en el sentido de que muy eventualmente puede volverse de nuevo un mecanismo de negociación a futuro que permita desentrabar un poco la crisis política en la que está entrando el gobierno. Y recuerdo en varias emisiones anteriores, creo, en las que yo participé en este podcast, hablábamos un poco de que el gobierno estaba entrando en una situación extraña, en una situación crítica mucho más crónica y profunda, y creo que con esta decisión del Consejo Nacional Electoral profundizamos en esta crisis porque finalmente hasta cierto punto golpea una de las premisas fundamentales que sostenía el gobierno y era que le estaban haciendo un lawfare en su contra, ¿no? Lo segundo es que también esta situación recrudece la crisis con las Cortes y la crisis con el Congreso, especialmente con las Cortes. Una crisis que ya se venía ambientando desde hace varios meses atrás, con desplantes, precisamente, por ejemplo, la Corte Constitucional en protesta por lo que dijo ayer Petro en la posesión de la magistrada Elizabeth Rojas del Consejo de Estado, que salió, digámoslo así, a hablar un poco de la decisión que había tomado México de la elección popular de jueces. La Corte Constitucional en protesta no asiste o decide asistir, valga la redundancia, a varios eventos un poco planeados por el gobierno. Ha venido este choque un poco frente a las decisiones que también tomó el Consejo de Estado, frente a la providencia que le permitía al Consejo Nacional Electoral juzgar un poco al presidente, investigarlo y sancionarlo, no destituirlo, pero sí en el marco, digamos, de esta discusión jurídica, sancionarlo. Y viene también un choque con el Congreso, pues según del presupuesto hay un ambiente en el que hay un choque de trenes entre el Senado y entre la Cámara de Representantes, y claramente esta decisión del gobierno de plegarse a la radicalización democrática, plegarse de nuevo a las calles y hacer un llamado a que existe un golpe de Estado en esos momentos incurriendo en su contra, pues enrarece este ambiente mucho más de lo que ya está.
Entonces, creo que por ahí va un poco la lógica. Hay que entender un poco que también hay una ambientación, que eso lo hablaremos un poco más adelante, frente al hecho de que muy probablemente esto sí termine revitalizando un poco lo que es esta precampaña electoral que empezó de manera prematura hacia 2026 y le da argumentos al gobierno precisamente para consolidar un discurso que a mí me parece no es tanto victimista, como lo diría, por ejemplo, analistas como Andrés Mejía Bernó, sino más bien que puedan canalizar un poco la gran falencia que ha tenido el gobierno, entre otras, durante estos 2 años, que ha sido no saber canalizar la movilización social o tratar de instrumentalizar la movilización social para poder generar presión a otras instituciones y a otros entes del Estado. Entonces yo creo que nos estamos moviendo un poco en ese escenario. Alejandro, uno de los mensajes del presidente, o más bien, como se ha referido, lo hizo a través de su cuenta en Twitter la tarde de este martes, es indicando que no es el camino de las instituciones, como decía usted, de las cortes, el camino a seguir no es probar ante las cortes, sino casi que desconocerlas, a tal punto que da instrucciones como por ejemplo que el ejército y la policía no pueden levantar una sola arma contra el pueblo que se va a levantar. Es decir, su mensaje es, el pueblo es el que va a terminar legitimando esto y no ninguna de las cortes. Y por otro lado, la búsqueda de pedirle a todo su cuerpo diplomático que lleve esto ante instancias internacionales, que vayan y cuenten lo que está pasando en Colombia. Básicamente, deslegitima a todas las cortes. Sí, en efecto, yo creo que en este momento el gobierno está tratando de, digamos, de volver a lanzar una escena política que nosotros ya hemos visto, que fue precisamente todo el tema de los balconazos y todo el tema de la crisis política que vivió Bogotá después de la destitución ordenada por Alejandro Ordóñez en diciembre de 2013. Yo creo que el gobierno está tratando de reencauchar un poco ese escenario con las mismas herramientas que ya ha aprendido, digamos, con lo que tú señalas, con el tema de hacer este llamado a la Cancillería para que manifieste el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hacer todo el proceso para que precisamente de nuevo las calles se llenen de gente, y se sostengan en esta defensa de la democracia a la que ha llamado el gobierno Petro. Y yo creo que realmente para mí no es tanto que ponga en cuestionamiento la legitimidad de estas cortes y el Congreso, sino que yo creo que es más bien un pulso. El gobierno hay que pensarlo en que en estos momentos está dando un pulso y creo que desde hace mucho tiempo estaba buscando este escenario y para mí es una de las tesis más fuertes que yo tengo en estos momentos. El gobierno estaba buscando este escenario porque este escenario le permite y le brinda maniobrar con toda naturalidad lo que tú señalas, las falencias que tiene por un lado, pero por el otro la incapacidad que ha tenido precisamente para responder ante gran parte de las problemáticas que han surgido dentro de su ejercicio de gobierno, especialmente frente al tema de seguridad, frente al tema de lo que ha pasado con la paz total, frente al tema de ejecución presupuestal y frente a otros elementos críticos que han ido emergiendo poco a poco en la coyuntura, como el hecho de que precisamente ha perdido capacidad de negociación en el Congreso, como en el hecho de que precisamente se han estancado las mesas supervivientes dentro del proceso de paz total y otras situaciones más que están sucediendo. Entonces yo creo que el gobierno está creando de manera artificial ese escenario, lo ha querido hacer con el llamado a movilizarse por las reformas, lo ha querido hacer con el llamado para movilizarse en contra de las manifestaciones o como forma de contestar a las manifestaciones opositoras. Y creo que este era el escenario que esperaba, porque es el escenario que precisamente en el que se sabe mover mejor y es volver a incrustar en la mentalidad de la gente la misma sensación de la que la gente, digámoslo así, vivió cuando Ordóñez dio la orden de destitución en 2013. Creo que apela un poco también a esa nostalgia para poder generar algo que no ha podido hacer y es esa capacidad de organización que precisamente asamblearia, digámoslo así, que hasta cierto punto se ha quedado un poco estancada después de la Asamblea de la Colombia Humana en agosto y de la Asamblea de los Movimientos Sociales en septiembre, y que hasta cierto punto pues podría impulsar en ese movimiento, y podría impulsarse en ese movimiento, sí, digámoslo así. Entonces, a mí me parece que ahí también el gobierno se está moviendo bastante en esa lógica de retrotraerse, traer una figura, un elemento simbólico del pasado, que es precisamente esa defensa y esa presión para evitar precisamente la destitución de Petro. Y
Y yo creo que a eso juega. En estos momentos, en ese escenario es donde se está moviendo. Bajo dos conceptos, el lawfare y en sí mismo el golpe de Estado. Pero analizando lo que han dicho muchos analistas es que de todos modos los tiempos en los que se desarrollaría esto, además de los recursos a los que acuda el presidente para evitar cualquier acción, como que van desde la tutela hasta, bueno, en fin, una serie de recursos de los que hablaremos más adelante con nuestro invitado constitucionalista. Los tiempos no darían para que casi que no pase, entre comillas, nada con él, es decir, con la legitimidad de su cargo vista desde el punto de vista de esta investigación, a tal punto que se cumplirían los 2 años de gobierno pendientes. Es decir, es una tormenta en la que estamos, pero es una tormenta que probablemente incluso continuando, incluso si la Consejo Nacional Electoral llevara a término esto, de todos modos tomaría todo este tiempo. Sí, en efecto, Carlos. Yo creo que en este caso también hay que observar que no solo en términos de lo jurídico, sino en términos de lo político, tampoco es que haya mucho tiempo para que precisamente esta investigación se profundice. Inicialmente porque, a diferencia de lo que señala el gobierno, o bueno, que matizó un poco, porque en el tuit que publica en la tarde, el presidente queda en el aire como la sensación de que ya el golpe de Estado se fraguó, y en realidad, cuando está en la locución, de hecho, lo matiza y dice, ha empezado hasta ahora. Realmente se abre la decisión que hoy toma el Consejo Nacional Electoral, lo que hace es abrir esa investigación. Esa investigación tiene unas fases, ¿no? Tiene una fase probatoria, tiene una fase en la que precisamente se recolectan esas pruebas, tiene una fase en la que precisamente los magistrados toman decisiones conforme a esas pruebas, en la que también, como tú bien señalas, hay un ejercicio de defensa a los que precisamente estos acusados tienen derecho, y también entra toda la estrategia jurídica de la que tú ya señalaste, y que finalmente puede tomar muchísimo tiempo. No es un asunto que en 2 semanas se vaya a resolver, es un asunto que puede tomar incluso bastante tiempo, en meses, antes de que finalmente el Consejo de Estado tome una decisión. Y nadie garantiza que finalmente el Consejo de Estado, más allá de la votación que tuvo hoy, determine si, digámoslo así, la totalidad de los cargos se cumple o no se cumple, porque puede que en algunos casos se pruebe que se superó el tope de gastos en algunas cosas, pero en otras quizás no. Entonces, eso tiene un periodo de análisis, eso tiene un periodo de estudio. Y en el momento en el que se emita el fallo del Consejo Nacional Electoral, obviamente ese fallo el Consejo Nacional Electoral compulsa copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, porque pues obviamente el presidente, o en este momento Gustavo Petro, es presidente del país, por lo tanto, quien es su juez natural es la Comisión de Acusaciones, según la providencia del Consejo de Estado, pero también precisamente se abre un momento en el que cuando llegue a esta comisión de acusaciones, primero no se sabe en qué grado va a estar la investigación, porque acordémonos que en estos momentos hay una investigación ya abierta dentro de la comisión de acusaciones, en la que prácticamente 2 de los 3 investigadores congresistas hacen parte del partido de gobierno, y en el que el partido de gobierno pues tiene una composición que le permitiría hasta cierto punto eventualmente con negociaciones romper el quórum o votar para que precisamente esa investigación se caiga en la comisión de acusaciones. Ahora, cuando llegue a la comisión de acusaciones, también habrá un tiempo hasta cierto punto en el que esa investigación tiene que darse, y como tú bien señalas, puede tomar bastante a que lleguen a algún tipo de decisión. Hay que recordar que hasta este mes, ni siquiera este mes, hasta el mes pasado, septiembre más o menos, inicios, se reactivó la investigación contra el presidente en la comisión de acusaciones. Había estado bloqueada un buen tiempo y va de manera lenta, es decir, hasta ahora los investigadores están recabando de nuevo testimonios, están recabando pruebas dentro de la comisión de acusaciones de la Cámara. Entonces, es muy probable que, como tú bien señalas, hacia 2026 realmente ni siquiera tengamos un fallo, además porque primero se tiene que votar en la comisión de acusaciones si se acepta juzgar al presidente o no, y a partir de ello se remite a la plenaria del Senado para que sea en esa plenaria donde precisamente se tome la última decisión. Entonces, realmente es muy engorroso el proceso, y de hecho el llamamiento al golpe de Estado que ha señalado el presidente en este caso no tiene tanta fuerza por ello. Es decir, realmente no estamos ante una situación inmediata en la que el fuero del presidente esté en riesgo, sino que hasta ahora se abre un proceso que realmente por el tiempo en el que se abre y lo que le falta al gobierno quizás no se dé. Además, porque hay que entender que unas configuraciones políticas que van cambiando en el Congreso desde noviembre de este año, empieza toda
todo el periodo preelectoral, empieza todo este cambio en el Congreso en el que se dejan de debatir los grandes proyectos nacionales y se pasan a debatir los pequeños proyectos regionales, en el que eventualmente también los congresistas incluso dejan de asistir a la mayoría de las sesiones porque van a estar haciendo campaña o van a estar impulsando a la gente a la que quieren que llegue al Congreso en el próximo periodo. Entonces, eso cambia la configuración y yo creo que realmente el gobierno antes no creo que esté en riesgo. De hecho, creo que quien está precisamente con los tiempos en contra es el Consejo Nacional Electoral y es la Comisión de Acusaciones. Y además hay una fecha de prescripción, ¿no? Es decir, mitad de año 2025 es la fecha límite para poder precisamente juzgar la campaña de Petro presidente en el Consejo Nacional Electoral. Y si para ese momento no ha habido un resultado o no se toma una decisión, se prescribe. Entonces hay bastantes límites y yo creo que precisamente esos límites son los que hacen que ver, por ejemplo, que las declaraciones del presidente ahorita mismo no son, digamos, no están aterrizadas a una realidad concreta, son bastante alarmistas y creo que realmente buscan es precisamente instrumentalizar esta situación para generar esa movilización social y para impulsar esa radicalización democrática y para mí, con otra tesis que también tengo, quizás posicionarse mejor en un potencial acuerdo nacional o incluso romper el acuerdo nacional que hasta cierto punto el mismo gobierno propuso. De acuerdo, pero es un escenario bien particular para pues todas las reformas pendientes, aunque hablaba usted hace un rato de que viene un calendario específico para cosas más regionales, pero de todos modos estamos en medio de reforma laboral y se espera que ocurra algo con las propuestas de reforma a la salud. En fin, ya recordamos otros gobiernos que duraron buen tiempo defendiéndose, eh, sea culpables o no, defendiéndose durante todo el resto del gobierno y estamos probablemente ante un escenario similar del presidente Petro defendiéndose y de la gente de su campaña presidencial defendiéndose mientras estamos en todos los debates de las reformas sociales. Sí, claro, Carlos. Y de hecho, si tú te das cuenta, yo creo que eso también viene en una doble perspectiva. Por un lado va a ser el gobierno defendiéndose en lo que queda de este periodo. Yo creo que realmente esto sí también eh, nos manifiesta en la coyuntura de que ya el combustible que le va a quedar políticamente al gobierno no lo va a poder utilizar del todo en impulsar estas reformas sociales en el Congreso o en tratar precisamente de aumentar la capacidad de ejecución este y el otro año, sino precisamente lo va a utilizar generando este relato precisamente de que el Consejo Nacional Electoral está cometiendo un acto inconstitucional y de que además de ello eh, no es un juez natural y toda esta cuestión y toda esta estrategia jurídica que seguramente va a proceder a montar para evitar que el Consejo Nacional Electoral avance en su investigación y emita un fallo que vaya en contra de sus intereses, pero también yo creo que hasta cierto punto sí también termina alimentando la campaña hacia 2026. Y yo creo que este es para mí uno de los grandes triunfos que sí puede sacar el gobierno, más allá de que quizás la movilización social fracase y más allá de que esto termine alterando la lógica y la relación con el Congreso y haciendo que gran parte de este paquete último de reforma se caiga. Y es que yo creo que precisamente este discurso y este escenario, y lo vuelvo a reiterar, son muy favorables para el gobierno porque le permiten consolidar un discurso en el que su programa va a girar alrededor de la defensa de los puntos del acuerdo nacional, como lo publicamos esta mañana en Pares, en la que precisamente lanzamos como tesis de que los 5 puntos del acuerdo nacional no son puntos para acordar con otros actores de la sociedad, sino que se están convirtiendo en los elementos programáticos con los que precisamente Petro y la campaña 2026 van a lanzar su programa político y por el otro lado también pues esta situación de persecución que llama el gobierno del Consejo Nacional Electoral, de las altas cortes, también puede terminar alimentando esa campaña hacia la retórica de algo estamos haciendo para que precisamente las cortes y para que precisamente el Consejo Nacional Electoral y los grandes poderes del Estado se opongan a nosotros. Entonces ahí me parece que está el punto clave y es, claro, el gobierno va a tener que gastar su capital político en esa defensa, pero también va a invertir ese capital político en alimentar lo que va a ser el discurso con el que se va a mover en 2026. Y no creo que solamente este punto vaya a ser el punto central con el que se mueva esa campaña, tampoco lo veo de esa manera.
pero sí creo que va a guiar gran parte de la discusión y va a hacer que precisamente la izquierda trate de sostenerse a partir de la idea de nosotros estamos dando una pelea mucho más profunda y mucho más sustancial hasta cierto punto contra ciertos elementos del Estado que impiden esos cambios. Y creo que ahí va a empezar a girar la construcción programática hacia el futuro y también la capacidad de movilización. Ahora, queda por ver si esto se capitaliza de alguna u otra manera en esa capacidad de movilización, porque si no lo hace, el gran problema es que precisamente eso denotaría que hay una falla, por ejemplo, entre el mensaje que quiere enviar el presidente y la respuesta que le van a dar sus bases sociales y políticas, que hasta el momento están bastante divididas y siguen bastante fragmentadas por lo que pasó, por un lado, en la Asamblea de la Colombia Humana de agosto, en la que precisamente esa ruptura se ha mantenido con esas bases, y por el otro, precisamente, frente al tema de cómo esto puede impactar, por ejemplo, en la construcción de un partido único. Y yo creo que ahí está precisamente gran parte de ese debate. Y es, hay sectores de la izquierda que quizás no le copian tanto a la idea de entrar en esta discusión sobre el lawfare y sobre precisamente el golpe de Estado, sino que les interesa una visión mucho más tecnocrática, por ejemplo, y mucho más aterrizada a las visiones microgerenciales, como lo decía Juanita León en el artículo de análisis del Acuerdo Nacional en la Silla Vacía que publicaron el día de ayer. Entonces, hay diferentes visiones y yo creo que precisamente también la idea un poco de esta situación que acaba de suceder discursivamente es tratar de unificar los mensajes del pacto histórico y del progresismo hacia un objetivo que es precisamente señalar esta disputa mucho más, como te digo, sustancial y mucho más profunda contra esos elementos del Estado que según ellos no permiten la transformación. Entonces, la gran discusión ¿es constitucional o no lo que puede hacer el Consejo Nacional Electoral? El presidente insiste que no, sus seguidores insisten en que no puede tener la facultad del Consejo Nacional Electoral para hacer lo que está haciendo. ¿Es esto así? ¿Cuáles son los caminos que quedan? Hemos convocado entonces por esto para analizarlo a un experto constitucionalista, el abogado y profesor Juan Antonio Barrero Berardinelli, quien fue además magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, además del Consejo Superior de la Judicatura. Hasta el año 2022 estuvo en la Corte Constitucional. Profesor, bienvenido, buenas noches. Periodista Solano, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer participar en tu programa. Saludo especial a toda tu audiencia. Muchas gracias. ¿Es constitucional o no el poder que tiene el Consejo Nacional Electoral? Bueno, hay que tener en cuenta que este es un organismo creado a partir de la Constitución de 1991. Es importante precisarle a la audiencia que en el diseño institucional que tiene Colombia no existe como tal un tribunal de lo electoral. Hay otros países que tienen tribunales electorales que terminan juzgando este tipo de controversias en el aspecto no solo formal, sino material, en la decisión de poder remover eventualmente a un jefe de Estado. En el caso colombiano, ese no fue el diseño que se le dio al Consejo Nacional Electoral. Es importante que la audiencia sepa que en Colombia la máxima autoridad de los asuntos electorales es la sección quinta del Consejo de Estado y que el nombre de Consejo Nacional Electoral corresponde a un diseño de un organismo que tiene una función de control, vigilancia y auditoría sobre los procesos electorales. Esto significa que no es como que el Consejo Nacional Electoral tenga la competencia para investigar al presidente de la República y eventualmente removerlo del cargo. Es muy importante que la audiencia tenga conocimiento claro en cuanto a que el Consejo Nacional Electoral no tiene esa facultad. De manera específica, el artículo 265 de la Constitución colombiana enlista unas funciones taxativas que tiene el Consejo Nacional Electoral que no puede ir más allá, son unas funciones taxativas y tienen que ver con la inspección y vigilancia de las elecciones. Esto significa que de pronto en el mensaje que se le ha dado a la audiencia, digamos al conocimiento del público, pareciera que el Consejo Nacional Electoral estuviera adelantando una investigación para remover al jefe de Estado, al jefe de gobierno de la Suprema Autoridad Administrativa, que es el presidente, y esto no es así y no puede ser así porque el Consejo de Estado no tiene esa competencia. La competencia del Consejo Nacional Electoral está confinada, está limitada a simplemente investigar lo que ocurrió durante el proceso electoral y al tope de las campañas.
y tal como lo ha precisado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que fue consultada frente a un conflicto de competencias entre la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad, que es el Consejo de Estado en lo contencioso administrativo, en este caso fungió como órgano asesor y de consulta del gobierno, precisó en un concepto que si bien en este caso y en el caso particular que tiene que ver con la campaña que se adelantó para que fuera elegido el presidente Gustavo Petro Urrego, precisó el Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil que el Consejo Nacional Electoral sí tiene unas facultades para investigar los topes de las campañas, adelantar una investigación administrativa, eventualmente sancionar esas campañas, pero por supuesto no tiene una competencia, como ya lo precisé, para, en ese caso, remover al presidente de la República si esa, digamos, el tipo de preguntas que tú me estás planteando. De acuerdo, pero estamos en una fase en la que el Consejo Nacional Electoral habla de la investigación, es decir, que considera que sí le puede dar curso a esa investigación. Es decir, en este punto todavía no ha cruzado necesariamente esa barrera. El presidente de la República goza de un fuero especial, que es un fuero constitucional. Y en los términos de la Constitución, el artículo 78.3 establece que una eventual acusación, una investigación y acusación contra la persona del presidente de la República es de la competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esa es una función constitucional precisa que no puede ser analogada, que no puede ser homologada, que no se puede interpretar de una manera distinta. Lo que el Consejo Nacional Electoral puede hacer es investigar la campaña del entonces aspirante candidato a la presidencia, Gustavo Francisco Petro Urrego, y puede determinar si se cumplieron o no se cumplieron los topes que la propia autoridad electoral había determinado para ese momento, y a partir de eso, entonces, podrá decir si se violaron o no se violarán esos topes y eventualmente podría incluso compulsar unas copias frente a la autoridad, que en ese caso sería la Comisión de Acusaciones, pero no puede llevarlo a más allá de una investigación que es de naturaleza administrativa, que tiene que ver con los topes de la campaña. Para efectos de remover al presidente de la República, para eso se necesita un procedimiento calificado completamente distinto que comienza en el Congreso de la República y llega hasta la Corte Suprema de Justicia. En lo que se ha hablado hasta este punto, pues se dice que, por ejemplo, las partes van a ser notificadas del expediente, tienen un tiempo de respuesta, estos argumentos para probar cada caso. La defensa tiene 15 días para contestar los cargos, o sea, se ha establecido todo, ya casi que todo un proceso. ¿Cree usted que tiene futuro ese proceso, teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar? Pues ese procedimiento está establecido en la ley. Ese procedimiento es reglado, ese procedimiento tiene unas normas que lo amparan, que reglamentan la función que tiene en el 265 de la Constitución del Consejo Nacional Electoral. Desde luego que ese procedimiento se puede seguir, pero tiene una naturaleza restringida a la determinación del tope de las campañas. Total, lo que podría terminar diciendo el Consejo Nacional Electoral al final de su investigación, inspección, vigilancia y control es si efectivamente se violaron o no se violaron los topes. El asunto es que el documento que expide hoy, el acto que expide hoy el Consejo Nacional Electoral, aun cuando no lo conozco, podría decir que si en alguna de sus ordinales, si en la parte resolutiva, dice que se formula una suerte de acusación en contra del presidente de la República, pues yo diría que tendría que mirarse muy bien, revisarse muy bien, porque lo cierto es que el presidente tiene un fuero constitucional y no podría ser investigado por una autoridad distinta al Congreso de la República en los estrictos y precisos términos de la Constitución. Ahora, estoy hablando hipotéticamente porque no conozco la actuación que hoy expidió. He oído las noticias que se han dicho al respecto, pero que habría que mirar muy bien exactamente cuál fue la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede hacer el Consejo Nacional Electoral? Investigar a las personas que participaron en la campaña del presidente.
Para efectos de la investigación al presidente se necesita el Congreso de la República como tal. En lo que sí te insisto, Carlos, es que sí puede el Consejo Nacional Electoral auditar la campaña, determinar que hubo topes que se violaron, si eventualmente ocurrió así, y entonces continuar con su investigación y llevarlo incluso a una sanción que es en contra de la campaña, pero no de la persona del presidente de la República, porque, insisto, él tiene un fuero constitucional. De acuerdo. Seguramente también va a acudir a las herramientas como la tutela o, en fin, pues, tiene herramientas el presidente para responder en este punto al Consejo Nacional Electoral y parar lo que pretende hacer el Consejo Nacional Electoral. Muchas, y es muy probable que haya una artillería de instrumentos jurídicos, como por ejemplo atacar esa actuación del Consejo Nacional Electoral ante el órgano contencioso administrativo, porque la naturaleza jurídica de esa actuación es la de un acto administrativo. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es expedir actos administrativos que pueden ser atacados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pueden ser objeto de una solicitud de suspensión provisional, como ya ocurrió una vez cuando el entonces alcalde de Bogotá, que era el hoy presidente de la República, suspendió provisionalmente una decisión sancionatoria, en ese caso de la Procuraduría, a través de una suspensión provisional. Al mismo tiempo puede interponer acciones de tutela que podrían ser admitidas por los jueces en la medida en que se argumente la causación eventual de un perjuicio irremediable, e incluso, ¿por qué no pensar que el presidente, que ya también ocurrió en su debido momento cuando fue alcalde, también pidió medidas cautelares al sistema interamericano? En este caso, pues podría hacerlo, y digamos que entre esos hay otros instrumentos también que podría alegar. Es muy probable que esa decisión vaya a ser atacada, reprochada por las personas frente a las cuales se formularon los cargos que allí aparecen, que entiendo que fue el gerente de la campaña en su momento, tal vez el tesorero de la campaña, y entendería que el presidente en su propia persona, no sé si la actuación administrativa lo dice expresamente, porque creería yo que el Consejo Nacional Electoral habría tenido que tener el cuidado de que el presidente en Colombia tiene un fuero constitucional. Yo en esto, Carlos, quiero decirte algo, y es que no hay que decir, es bastante lerdo, es bastante tibio, por así decirlo, porque fíjate que al margen de la cuestión política, que no es la que me incumbe, al margen de la cuestión política y no pensando en el candidato o presidente Gustavo Petro, sino frente a cualquier otro candidato, fíjate que si se diera una hipótesis en la que se afectó la campaña con unos recursos adicionales, mira que el ordenamiento tiene demasiadas dudas como para tener que discutirlas si no hay una única autoridad con la competencia a los dientes, como si tuviéramos un tribunal de lo electoral encargada de adelantar una investigación adecuada y decir, bueno, si se violaron o no se violaron. Digamos que una de las grandes falencias, a mi respetuoso modo de ver, en la arquitectura de la Constitución del 91 es el régimen de responsabilidad presidencial, que parece bastante débil. Y no lo digo frente al presidente Gustavo Petro, lo digo en términos generales frente a la presidencia ejercida desde 1991, desde el 7 de julio de 1991, día en que entró en vigor la Constitución, hasta el día de hoy. Frente a todos los presidentes, la Constitución parece tener una arquitectura débil en cuanto al régimen de responsabilidad. Finalmente, Mateo, en esa polarización en la que estamos y en todos esos debates que se arman posteriormente a cada anuncio del presidente Petro y cada declaración, están los que dicen, bueno, se va a caer, y están los que dicen, no, al contrario, esto lo hace más fuerte. ¿Qué tan posible es, si todo se conectara y si diera curso el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado respaldándolo, algún concepto constitucional que dijera sí, lo puede hacer, el presidente se podría caer? Realmente es un escenario muy lejano, es un escenario muy lejano, por los tiempos es muy apretado, y recordemos que la comisión de acusaciones tiene unas mayorías un poco petristas, por así decirlo, a favor del gobierno, y de todas maneras el juicio lo tendría que hacer la Cámara de Representantes en una primera instancia, y en la Cámara de Representantes el presidente también tiene unas mayorías. Realmente es muy anticipado como plantear ese escenario de que si el presidente Petro se puede
se puede caer o no. Todas las posibilidades están, pero también todo dependerá del transcurso de las investigaciones y de también las pruebas que presenten la defensa del presidente Gustavo Petro. Pero realmente, como dicen algunos analistas, este sistema está diseñado para que por este tipo de cosas no se caiga un presidente de la República. No se cayó Samper, eran otros tiempos políticos también, entonces ahora es mucho más complejo que pueda suceder con Gustavo Petro, que de todas maneras tiene unas mayorías o tiene buenos aliados en el Congreso de la República, que a propósito le están votando las reformas sociales en la Cámara de Representantes. Entonces habrá que ver. Lo que sí creo que es un efecto inmediato es qué va a pasar con el acuerdo nacional que presentó el ministro Cristo el viernes, que pues queda ahí como tambaleando un poco. Sabemos que es un capítulo largo y que si ha llegado a ustedes acá es porque ha escuchado todos los análisis. Queríamos todos los elementos para poder aterrizarlos en esta noticia. Los invitamos a que compartan sus opiniones. Puede ser a través de nuestra cuenta en Twitter o puede ser también a través de los comentarios en la plataforma de Spotify. Allí hemos puesto también un sondeo para que ustedes voten. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.